Buen día, profe. Hola, Estela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué dice el frío? Mucho. Ahora Bastante, ¿verdad? sí. Sí. Está peor que hace 8 días, creo. Sí, peor que hace 8 días. Sí, sí, sí. ¿Está malito? Sí, me empezó la garganta el día de ayer. Hacía mucho frío aquí en mi rancho Ajá. y como pues no ha salido el sol, la casa se ha enfriado demasiado y me empezó a doler la garganta y ahora ya amanecí con la garganta y me quiere dar tos y bueno. ¿Qué cree que yo tomé un jarabe que se llama BB15? ¿B15? Ajá. Ah, BB15, así se llama BB15. ujú. ¿Y qué cree que es muy bueno? Es económico, cuesta, bueno, aquí en farmacia, el único lugar donde yo lo encuentro es en Farmacia Santa María en el centro, ahí a un lado del Oxxo. Sí, sí. Es el único lugar donde yo lo encuentro. Ay, es que ahorita no lo tengo a la mano. Ajá. Pero ese fue el que me tomé hace los días que yo estuve mala porque estaba con el dolor de garganta y así Mm. como que hasta los nervios como que pasaba como calambres de Ah, tanta tos sí, y y tos seca. ¿Y qué cree que me recomendaron ese? Y sí, muy bueno, muy sí. bueno. Lo Tomarlo voy a... cada 4 horas, Ah, ya. una cucharada cada 4 horas y muy, muy bueno. Bueno, a lo mejor para mi cuerpo, pero sí, porque sí, a mi Sí, hijo igual le funcionó. también, pues, gracias. Ahora que vaya Ajá, a Xmiquilpan lo voy a conseguir por allá. ajá, Bueno, voy a preguntar por acá a ver si ajá, por es acá bebé, sí, existe. bebé 15 Ah, ya, y con eso. Y para escurrimiento igual nasal, es allá. bueno, tengo uno, lo que me recetó un doctor, pero es que es Rosel Rosel, así mire. Ay, Ah, pero ya, se sí, sí, ve, sí, sí, sí. Es combinado. o, ajá, o es el de que es que tengo esa cajita, me la dieron así. Es Sí, sí, sí. paracetamol con Ajá, cafeína y feramina. sí, sí, Y sí. muy buenos, muy buenos. Entre esos dos, Con muy eso. buenos. Sí, Con yo, eso. yo apenas empecé. No tengo escurrimiento nasal ni nada, solo la garganta. Y me quiere dar un Ajá. poquito de tos, pero antes de que sea otra cosa, ¿verdad? Pero no, es por el frío de la casa que no se ha calentado para nada y No, es que no, no, las casas no se calientan ahora, no. profe. Así como, Y entonces ya con no. ya empezó la garganta y bueno, esto es un descontrol. Bueno, ¿se ha estado Ah, conectando tu compañerita, Estela? sí, sí. No, no ha entrado. Bueno, mientras en lo que se conecta, bueno, voy a compartir la Ajá. presentación. Ok. Déjame checar por aquí. Vamos a ver si no tarda en conectarse. Espero que no falle el Sí, internet, porque pues está súper nublado y cuando está nublado, sí pues falla. sí, 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 si no es una cosa es otra, pero debe de fallar por algo. Sí. Sí, Ya, ya ese es el rol de cada 8 días. sí, de todos los estudiantes, ya sea niños, adolescentes, adultos, todos le batallamos con el internet. Eso sí. Sí, ahora allá en el Estado de México regularmente el internet no me fallaba, ¿no? O sea, siempre estaba normal, pero ya lleva 15 días en que igual se va un rato, se corta, no descarga, y eso que se supone que es No, pero eso pasó después de la primera semana Ujú. de enero, porque se saturó mucho. Sí, Sí. sí, pero incluso allá toda esta semana, o sea, no No, funcionaba este de manera estaba. correcta. Y eso que sí, sí, allá jala mucho mejor, se supone, pero no, ha estado fallando demasiado. Ahora sí es general. Sí, ya.
Pues en lo que se conecta tu compañerita. Bueno, estábamos hablando hace 8 días acerca de Pestalozzi, ¿no? Estábamos comentando la teoría educativa, la propuesta pedagógica de este gran pedagogo, ¿no? Al final de Ajá. cuentas, pedagogo, padre de la pedagogía moderna. Y pues ya vimos que todo lo que él estudiaba tomó como base a Rousseau, pero bueno, después de tomar de base a Rousseau, pues él propone una metodología, él propone la manera de enseñar al niño y pues todo esto lo ve reflejado en su labor docente, pero sobre todo en el Instituto Iberdon, que es en el instituto donde él pues pone en funcionamiento toda su teoría. Como vimos, pues son grandes propuestas, sobre todo se dedica a la escuela elemental estamos hablando de los 7 a los 15 años, para darle lo básico a los jóvenes de aquel entonces. A pesar de estar hablando del siglo pues 18 prácticamente, son ideas revolucionarias, son ideas nuevas, como ya lo vimos, antes no se tomaba en cuenta, no se consideraba el desarrollo del niño, mucho menos todo lo que implicaba ser niño, ¿no? O sea, se pensaba en el alumno como un niño, como un adulto pequeño. Realmente se le educaba así, se pensaba que todos eran igual, se pensaba que no debían gritar, correr, pura obediencia y nada más. Sin embargo, pues empieza Rousseau con estas ideas de respetar el desarrollo del niño, sigue Pestalozzi, con no solamente respetar las ideas e intereses y necesidades de los niños, sino además de darles lo elemental, pues también darle herramientas para que aprendan a trabajar. Y sobre todo se basó mucho en las experiencias reales que pudieran tener los niños, ¿no? En las que pudieran poner a trabajar lo aprendido dentro de la escuela. Recuerden que el periodo escolar, ¿no? El periodo, pues más bien no había vacaciones. Las horas de clase pues eran bastantes, hasta 60 horas a la semana en el Instituto Iberdon, ¿no? Nosotros con 5 horas a la semana ya nos estamos volviendo locos. En el caso Sí. de Pestalozzi, pues no. Recordemos que son otras épocas, efectivamente, es muy distinto todo lo que se maneja en esa época, ¿no? Muy diferente a lo que pues hoy tenemos. Este, esta formación laboral que se les daba, o el enseñarles ciertas destrezas y habilidades dentro de lo que eran los talleres que tenía, como eran, aparte de sembrar y todo esto, porque tenía sus propios huertos, el enseñarles ciertos talleres como la carpintería y demás, era con la finalidad de desarrollar habilidades en los jóvenes, ¿no? Que estas habilidades físicas que ellos pudieran desarrollar, pues de alguna manera los iba a ayudar a incorporarse, digámoslo así, al mundo laboral posteriormente, ¿no? Recuerden que Pestalozzi también decía que, bueno, o él, de alguna manera, los jóvenes que iban egresando y que tenían habilidades se pueden incluso quedar a trabajar como docentes de apoyo, digámoslo así, dentro del Instituto Iberdon. También recordemos que, pues en el Instituto Iberdon los docentes no tenían un salario, desafortunadamente, ¿verdad? Lo hacían por amor al arte, por la comida y este, ¿cómo se llama? Y el hospedaje realmente, como tal, que les pagaran, pues no. Otra cosa muy importante que no hablamos hace 8 días, que no mencionamos, fue la educación moral. Pestalozzi fundamentaba mucho en la parte de moral. Ya dijimos que la moral son los valores, son los principios éticos que nos rigen en el comportamiento de la sociedad. Y Pestalozzi hacía mucho énfasis en la parte de educación moral, porque pues al final decía que los niños tenían que incorporarse a una vida social y lo tenían que hacer de la manera más provechosa y para eso es necesario cierta educación moral, ¿no? La moral, según Dewey, pues dentro del Instituto de Iberdon, él proponía que este aprendizaje cooperativo, el apoyarse unos a otros, hacía que los niños desarrollaran esta moralidad y que el beneficio no solamente era para uno solo, sino era para todos, ¿no? Al trabajar bajo valores, pues no solamente se beneficia a uno, sino todos, ¿no? Porque hay una mejor sociedad. Entonces, esto es lo que proponía Pestalozzi en cuanto a la educación moral. Y sobre todo, él decía, o él tomaba en importante en aquel entonces,
no sé si por ahí lo checaron, pero decía que él basaba esta enseñanza moral a partir de el amor que los niños tenían por su madre, como que era el gancho, ¿no? Para jalar a los niños a inculcarlos en la enseñanza de valores, ¿sí? Entonces, desde ahí, este lazo que se da entre madre e hijo, pues hace que se desarrolle todo lo moral, de acuerdo a Pestalozzi. Recuerden que estas son sus ideologías de Pestalozzi. No estamos diciendo que hoy en día, pues, esto funcione así. Ajá. Y también, pues, tomaba como base de esta moralidad a la familia, ¿sí? Que son, decía Pestalozzi, la base, de la conducta del niño, es decir, todo lo que vive en familia es lo que desarrolla el niño como conducta ante la sociedad o en la escuela en donde esté. Creo que en esto, pues, no está alejado de lo que hoy en día incluso vivimos, ¿verdad? Sigue siendo la familia la que da los primeros cimientos de conducta y de cómo se va a comportar el niño dentro de la sociedad. Y yo creo que, lo vemos reflejado, pues, bueno, lo ves mucho más en los niños de preescolar conforme van llegando, ¿no? De 3 años en adelante prácticamente, ¿qué bases vienen de casa, no? ¿Cómo se da esa moral? Ya con qué los está formando papá y mamá, o la abuela, el tío, con quienes estén. Desde ahí nos percatamos cómo ya viene el niño. Y estas conductas, no las vamos a erradicar fácilmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la maestra Irene puede trabajar con conductas en la escuela por 5 horas cuando pasa con él, pero la mayor parte del día están con la familia, entonces se vuelven a caer en los mismos vicios. Y esas conductas, pues, las va a repetir en primero de preescolar, en segundo, en tercero, en primero de primaria, hasta sexto. Lo mismo va a ser en secundaria y lo mismo va a ser en la preparatoria. Y desafortunadamente, a veces muchas de esas conductas nos acompañan hasta en la vida adulta, ¿no? Porque así nos forma, porque esa es la educación que se nos están dando y los cimientos, ¿no? De esa conducta o esas bases morales que tenemos nosotros mediante la interacción con nuestra familia, ¿sí? Entonces, pues como ven, Pestalozzi mencionaba que estas bases morales, estas cualidades morales que desarrollaba el niño dentro de la escuela, pues dentro de la familia, perdón, realmente solo se deberían de complementar en la escuela. Algo que hasta la fecha seguimos mencionando, la familia es la primera que educa, los maestros solo reforzamos. Pero ¿qué pasa? Que la familia no educa, pero sí quiere que eduque el maestro, y en lugar de reforzar, pues ya parece que el maestro, aparte de formar en la parte intelectual, recuerden que la labor del docente, como tal, educar no es, utilizamos mal el término, porque sí está mal utilizado, realmente es enseñar, es desarrollar las habilidades, es enseñar lo intelectual para mejor desarrollo, porque se supone que el niño ya va educado desde casa. Desafortunadamente, en la actualidad, pues nos vamos a encontrar con que esto no ocurre y entonces quieren que el maestro haga de todo. ¿Sí? ¿Y a quién le echamos la culpa? Pues al maestro, ¿no? Pobres maestros, todos tienen la culpa. Y en parte sí, también la tenemos, ¿eh? No crean que no. Por otro lado, pues recuerden que su metodología de Pestalozzi, en la parte intelectual, ya hablamos de lo moral, en la parte intelectual, pues Pestalozzi se basa en lo que es eh, un método que él propone. Primero la observación, después la experimentación, ¿sí? Que los llevase a sacar conclusiones de lo que estaban aprendiendo y hacer una generalización, es decir, formar un conocimiento. Entonces pasa por un proceso de observar, experimentar y llegar a conclusiones, ¿sí? ¿Algo que quieran comentar, chicas, hasta aquí? ¿Todo bien? Bien. A ver, Estela. Entonces, ¿por qué decía que en el renacimiento del pueblo era una palanca para la transformación del medio para educar? Sí. Él decía que la educación era ese renacer del pueblo. Cuando nosotros educamos al niño, lo formamos en la parte moral, en la parte intelectual, pues obviamente son nuevas generaciones, con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de ser y de comportarse dentro de la sociedad. La educación, según Pestalozzi, era este renacer, este era reformar, era el mejorar a las nuevas generaciones para hacer precisamente una mejor sociedad. Y eso era como que el impulso, la palanca. ¿Qué es lo que hace una palanca? Impulsar, ¿no?
le damos el impulso para que haya un cambio grande. Entonces, la educación, según Pestalozzi, es esta palanca, ¿no? Esta preparación intelectual moral que se le da al niño por parte de la educación es lo que hace la transformación de una sociedad. Todos, hoy en día, y siempre se los he dicho, hoy en día los discursos políticos, y ustedes escuchen a nuestros políticos, siempre van a decir, con otras palabras, pero siempre van a decir que la educación es la transformación de de una población o de una nación o de un municipio y hay que apostar por una mejor educación y hay que invertir y todo lo demás. La educación siempre va a ser ese punto. Desafortunadamente, no en todas las sociedades, pues ha sido la educación la transformadora. Esto va a depender, pues hoy en día, de cada nación también. En el caso nuestro, pues bueno, yo creo que no hay mucho que decir, pero hablemos, por ejemplo, de Japón, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, Suiza, em, estas grandes potencias que sí han apostado por la educación y que han cambiado a su sociedad y que sus sociedades hoy en día, pues, son mejor preparadas, con un mayor desarrollo, ¿no? A comparación de muchas naciones donde la educación, pues, solamente es esta manera de, ay, ¿cómo les puedo decir? Pues de mantener quieto a la población mediante la ideología que se traspasa a partir de ella. Esto lo vamos a ver en problemas políticos, económicos y sociales, y ustedes van a ver, desafortunadamente, y lo veíamos en sociología con muchos autores que nos decían, para muchos la educación solamente es un medio de represión, no es esa palanca, es un medio que reprime, ¿sí? Pues bueno, analicen el contexto social en el que se encuentra nuestro país actualmente y pues ustedes mismos saquen sus conclusiones de cuál ha sido el papel de la educación en el país. A partir de 1940, ¿vale? Porque vamos a ver después historia de la educación en México y vamos a ver que hubo un tiempo en que la educación sí fue esa palanca de desarrollo del país, sobre todo con Porfirio Díaz, ¿eh? A pesar de todo lo que podamos decir de Porfirio Díaz, la educación con Porfirio Díaz sí tuvo es su objetivo, sí cumplió con lo que pretendía. A lo mejor no en todos los sectores de la población, pero sí lo hizo porque, bueno, entran otras causas, ¿verdad? Pero bueno, como ven ustedes. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No, profe. Ah, ok, muy bien. Hola, buenos días, Estelis. No te había saludado. Buenos días, profe. Bien, continuamos entonces. A ver, déjenme. ¿Quién nos mandó un mensajito? Ah, la maestra Ale. Entonces, bueno, Pestalozzi apostaba por la educación moral, pero también por la parte de formación intelectual, ¿vale? A él le daba un aspecto también muy importante a la lengua materna. Recuerden que lengua materna es la enseñanza o la enseñanza de la lengua materna es la lengua con la que nosotros empezamos a hablar, ¿sale? En este caso, mi lengua materna, pues para mí es el español, porque yo no hablo ninguna otra lengua. Vamos, por ejemplo, en la región Ixmiquilpan, ¿no? Donde están ustedes, que aparte de español se habla ñañú, por ejemplo, hay muchos niños o muchas personas que la primera lengua con la que aprendieron pues fue ñañú, entonces su lengua materna es ñañú y posteriormente su segunda lengua, el español. Él le daba mucha importancia a la enseñanza de la lengua materna porque esto desarrollaría mejor el lenguaje del niño. Así que, pues bueno, esto se recomienda en todas las regiones actualmente, por eso hoy en día se trabaja mucho con las lenguas indígenas, ¿no? Este conjunto de lenguas que también son parte de una sociedad y que se vuelven maternas en muchas poblaciones. Digo, en Ixmiquilpan hoy en día ya no hay tanto, es más porque hasta les da pena hablar en ñañú a las nuevas generaciones, ya no los oigo, eh, pero A mí sería sí. padre rescatar. A ver, Estela, sí, dígame. Le digo que sí, a mí no me gusta enseñárselos a mis hijos. No, ¿Usted la sabe hablar? sí, ¿Y por qué no se los enseña? y no, 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 ¿Por qué? nunca. Preferí unas que otras palabras, pero como que se me hace muy raro enseñárselos para, me da pena enseñarlo eso. Pues Me da pena, la verdad, sí. sí, hoy en día deberías de, bueno,
deberías de enseñarlos, uno, porque les ayuda a desarrollar, con esto pueden aprender rápido otras lenguas, ¿no? El manejo el saber otra lengua les hace que sea más factible que aprendan otras. Hoy en día también las personas que hablan una lengua indígena reciben mucho más apoyo por parte de instituciones gubernamentales y todas estas cuestiones. Entonces, yo considero que sí sería importante y aparte preservar pues la lengua materna, la cultura de esta región Valle del Mezquital, sobre todo del área de Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayuca, ¿no? Tasquillo, que es donde se habla más todavía, este, esta, esta lengua que además está pues con el paso del tiempo desapareciendo, porque pues ya los jóvenes no quieren hablarla, ¿no? Solamente las generaciones más adultas son las que se encargan. En mi caso también mi mamá lo sabe hablar, ¿no? Porque ella es de Ixmiquilpan, pero tampoco nos quiso enseñar. No lo sé, ni lo entiendo ni lo hago, ¿no? Y me hubiera gustado, pero bueno, tampoco está. De 8 hermanos, este, 2 nada más sabemos. Los demás sí lo entienden, pero no lo hablan. Incluso mi hermana, una de las más chicas, sus hijos sí fueron a escuelas bilingües y sí les enseñaban así a, can- a cantar, a hablar, pero como prácticamente yo metí a mis hijos en particular, Mm, entonces ellos como que fueron más de inglés, sí, entonces sí, sí. ellos más de inglés y no una, sino varias veces me han dicho, no, yo Otomí no, prefiero hablar inglés porque pues, sí le entiendo y Otomí pues dijera ni un palabras. Sí. Hoy en día ya no Ajá, utilizamos el término otomí, ya es algo despectivo realmente. Hoy utilizamos ajá, ñañú. El ñaño, nombre sí, correcto es ñañú, es ñaño, ajá. y no es un dialecto, es una lengua como tal reconocida, ¿no? Es una lengua y es una lengua. En eh, la normal de Progreso o de por allá, por esos lugares, estaban dando como, no como, sino que plazas a personas que tuvieran eso. Y entonces a veces yo digo, ay, hubiera ido, hubiera. Todavía terminando la carrera te puedes meter a buscar plaza para educación bilingüe. Ganan mucho más que cualquier otro maestro por manejar otra lengua, una lengua materna. Por eso les digo que es importante. En el caso de tus hijos, por ejemplo, qué bueno que aprendan inglés, pero sabiendo una lengua indígena, pueden recibir más apoyos, incluso para trabajar en el extranjero y todas estas cuestiones. Entonces, sí, o sea, lo que les sirve bastante, ¿no? Entonces, hablando de esto, pues Talosi decía eso, enseñar en la lengua materna, ¿no? Con lo que empiezan a hablar los niños, la manera en que se entienden, y esto pues es lo que hacen las instituciones, enseñar en base a la lengua materna. Estábamos hablando ahorita de educación bilingüe, aquí, por ejemplo, si uno no enseña en la lengua materna, pues es difícil que los niños accedan a los contenidos. Anteriormente, sobre todo en la región Ixmiquilpan, ¿verdad? Les decía yo, Ixmiquilpan, Tasquillo, parte de Pacayuca, parte de Progreso, y bueno, hacia la Huasteca con el náhuatl también. Llegaban los maestros sin saber la lengua materna de los niños, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues se vuelve difícil la comunicación. Yo, maestro, me tocó ver, ¿no? Pues llego con español y quiero enseñar a mis niños español, pero mis niños no hablan español porque esa no es su lengua materna. ¿Cómo voy a hacer que se aprendan los contenidos? ¿Qué es lo que hago? Pues enseñar lo que yo sé, pero me olvido de la lengua materna y después se cambia. Y eso es lo que ahora no se quiere, sino es preservar precisamente las lenguas maternas, ¿no? Entre ellos el ñañú y todo lo demás que nosotros, o lenguas que se conocen. En la República Mexicana tenemos 69 lenguas indígenas, ¿no? Que se respetan, que tienen sus reglas y demás, como lo es el caso del español, o sea, son iguales hoy en día, ¿sí? Entonces es importante esto que dice Pestalozzi, enseñar en las lenguas maternas. Con lo que aprenden a hablar los niños, con eso nosotros enseñamos, ¿sí? Y pues bueno, ya dijimos, a él le debemos trabajos manuales, le debemos las discusiones, le debemos, este, ¿qué más le debemos? Pues el juego, porque él basaba mucho de las actividades en el juego, ¿no? ¿Qué es lo que quieren los niños? Decíamos, pues jugar. ¿Por qué no enseñarles a partir del juego? ¿No? ¿Por qué tenerlos ahí sentaditos, calladitos, sin que hagan nada, cuando realmente pueden hacer mucho a partir del juego? Entonces,
todo eso, ¿sí? Y pues bueno, en general esto sería, y bueno, ya vimos que les enseñaban mediante tablillas, siempre la manera de enseñar de Pestalozzi era acercarlos a la realidad o con cosas reales para que los niños realmente entendieran, o sea, no tenía caso enseñarles con cosas que no estuvieran a su alcance o con cosas que no conocieran, siempre era todo real, todo en la realidad, enfocado a la realidad, y pues con esto él pretendía precisamente hacer un cambio en la sociedad a partir de la educación. El Instituto Iberdón, aunque fue muy importante, fue muy atacado precisamente por todas las ideas revolucionarias, fue un instituto que pues aunque era particular, pero no cobraba porque casi todo lo daba gratis, pues no duró tampoco o no tuvo mucha vigencia el instituto. Eh, realmente fue un instituto que pues quebró prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ninguna ganancia. Era poner, poner. A ver, déjenme checar. ¿Ahí ya me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien, chicas? Sí, profe. Ah, es que me marcó inestable, entonces dije, a lo mejor no me escucharon. Entonces, en grandes rasgos, esta es la teoría de Pestalozziana o de Juan Enrique Pestalozzi. Ajá. Así que también se le conoce como el padre Pestalozzi, pero está por sus ideas, ideas que propone, no porque haya sido sacerdote o lo demás. Bien, ¿alguna duda con Pestalozzi? Estela, Liz, ninguna. ¿Nos queda claro Pestalozzi? Sí, profe, todo bien. Ah, muy bien. Bien, bien, bien. Vamos entonces ahora con un personaje también muy importante, también más en la parte de la sociología. John Dewey. John Dewey es estadounidense. Este personaje hace una revolución también dentro de la educación. Se basa en las ideas de Rousseau, se basa en Pestalozzi, hace nueva propuesta. Este señor estuvo en México, este señor vino precisamente en la época en el que en México el sistema educativo realmente hacía su función, en la época en que México eh, fue el mejor sistema educativo a nivel mundial. Imagínense ustedes, ¿no? Lo comentábamos otra vez con sus compañeras, que hace 100 años en México tenía el mejor sistema educativo del mundo y hoy, 100 años después, estamos entre los peores sistemas educativos del mundo. Nada más vean el vuelco que dio, de estar en el número uno hasta estar casi en la fila al último. Pero bueno, John Dewey vino a admirarse precisamente de todo lo que Vasconcelos, Sierra y todos los demás habían propuesto como educación en aquel entonces. Pero bueno, se considera filósofo, pedagogo y psicólogo norteamericano, ¿sale? John Dewey. Eh, decimos ciudadano del yanquismo porque recuerden que a los estadounidenses pues, generalmente se les conoce como yanquis también, ¿verdad? Por eso es que eh, lo tomamos de esta manera. Hubo dos corrientes filosóficas que influyeron mucho en el pensamiento de John Dewey, que son el yanquismo, por una parte, toda la ideología precisamente estadounidense que estaba surgiendo en ese entonces a partir de teóricos y demás, ¿no? De los nuevos estudios que se hacían. Y por otra parte, el darwinismo. Recuerden ustedes que surge también por ahí en el siglo XIX Darwin y su teoría del origen de las especies, ¿no? Y la evolución y todo esto. Entonces, empieza también en esta época un realce en la parte de psicología, ¿no? El crecimiento de la psicología como ciencia. Y estas son las influencias que él tiene para poder proponer esta parte de, de su propuesta teórico-pedagógica de cómo debería funcionar la educación, cómo se debería enseñar dentro de lo que es las instituciones educativas, ¿sí? Así que, sobre todo, algo que influyó bastante en él es la teoría de Darwin. Estela, ¿qué decía Darwin? A ver, cuénteme. ¿Ya no se acuerda? Liz, ¿qué decía Darwin? A ver, ¿quién me quiere recordar qué decía Darwin? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
A ver, Liz, creo que ya hasta corrió de la pregunta que le hice. Bien. Charles Darwin o Carlos Darwin, recuerden que habla de la evolución de las especies, es el que dice que el hombre viene del mono, que ha habido una evolución a través del tiempo. Y con esta evolución, todas las especies obviamente han evolucionado y se han adaptado al medio donde viven. Todas. Hay una evolución, hay una adaptación, ¿sí? El ser humano ha tenido una evolución de ser un mono, de caminar en cuatro patas, hasta lo que hoy en día hace. Y para esto se ha adaptado a climas, a formas de alimentación, a formas de pensamiento, desarrollo cognitivo y todo lo demás. Lo mismo que, no sé, por ejemplo, este, los leones que tuvieron que adaptarse a una nueva manera de vivir, a un nuevo desarrollo, a desarrollar ciertas características para tener sobrevivencia. En el espacio donde están todas las especies evolucionan y todas las especies se adaptan según Charles Darwin. Entonces, para Dewey decía que el desarrollo de nuestra mente tenía que ver con esa evolución biológica, es decir, conforme se va evolucionando el ser humano, también se va evolucionando esto y esto pues va mejorando, ¿no? En términos, digamos así, más fáciles de digerir, de acuerdo a Dewey, ¿sí? Por ejemplo, según los antropólogos, arqueólogos y demás, pues dicen que el cerebro de los primeros hombres era parte muy grande, pero además no tenía mucha masa, entonces quiere decir que no pensaba tanto como el cerebro de hoy en día de un humano. Entonces, ha evolucionado y esto le ha permitido desarrollar muchas otras habilidades, aptitudes y todo lo demás capacidades. Sí, entonces él se basa en esta parte, en la parte eh, de evolución de las especies. Vamos a continuar por aquí. Bien, Lisbeth, no sé si me está escuchando. Sí, profe. A ver, a ver, cuénteme usted qué investigó de John Dewey. Y si me escucha Sí, profe, lo que pasa es que no traigo aquí mi libreta. a su celular, con lo que me envió. A ver, espérame. Miren lo que Liz encuentra. A ver, Estela, ¿qué investigamos de John Dewey? Y investigué que consideraba 4 fases del pensamiento humano Ajá, como la experiencia, disponer de datos y las ideas que él fue creando y las aplicaciones de comprobación, este, su pensamiento educativo, ¿qué más? ¿Qué más? En lo del pensamiento educativo, eh, actualmente, este, formó como una escuela nueva, una escuela activa, ajá, este, tuvo una gran influencia en el desarrollo progresismo pedagógico, en el desempeño, que desempeñó un papel protagonista desde el siglo, ay, no me acuerdo cómo se llama ese siglo, es que una X, un 1 y una otra X, siglo hasta la XIX. primera, ah, hasta la Primera Guerra Mundial. Y la nueva práctica pedagógica de Dewey Dewey. fue ándale, em, enriquecida con los aspectos científicos, históricos, geográficos, matemáticos, biológicos, físicos, artísticos y musicales, entre otros idiomas, y con su nuevo modelo educativo en el proceso de la enseñanza del aprendizaje, igual modificó el concepto antiguo a
a la pedagogía tradicional, basada en aspectos memorísticos. Bien, entonces tenemos a Dewey con la escuela nueva o la escuela activa. Bien, Ujú. perdón. La propuesta de escuela nueva, escuela activa de Dewey se refiere precisamente a que lo que se requiere es hacer precisamente que el niño participe, que el niño sea activo de su aprendizaje, y ya no sea nada más un receptor. Entonces, por eso es escuela activa. ¿Por qué llamamos escuela nueva o este periodo de escuela nueva? De hecho, lo vamos a manejar desde Rousseau, por ahí viene el término escuela nueva, Ajá. porque son nuevas ideas, porque es otra nueva propuesta educativa, porque se deja el tradicionalismo y se incorporan nuevos pensamientos, nuevas teorías, se incorporan nuevas ideologías que incluyen a otras ramas que tienen que ver con que la educación pues funcione de mejor manera. Dewey, de alguna manera, dice que, bueno, regresándonos un poquito a lo que se basó en Darwin, pues decía que el desarrollo, la adaptación, la evolución de un organismo, pues permite que éste se pueda adaptar y pueda sobrevivir dentro del mundo en que lo rodea. Por eso es que las especies pues tienen esta evolución y se pueden adaptar. Dentro de esta evolución, los seres humanos aprendieron a desarrollar la inteligencia. Y la inteligencia, según Dewey, debería de ser utilizada, juzgada y modificada de acuerdo, dice ahí, con su eficiencia práctica como instrumento de subsistencia, es decir, utilizar a la inteligencia, al razonamiento para resolver situaciones con las que se enfrenta el individuo constantemente y que le ayudan a desarrollarse mejor. Así que todo lo que aprende a partir de volver los conocimientos y tenerlos dentro del pensamiento, pues se vuelven un instrumento que ayuda al individuo a resolver situaciones, ¿sí? A ir resolviendo problemas. Es utilizar la información que vamos adquiriendo a través de las experiencias o de lo que se nos está enseñando para que nosotros podamos enseñar, ¿sí? Eh, Esto es parte de una corriente funcionalista. ¿Por qué funcionalismo? Porque lo que pretende Dewey, o lo que nos está diciendo es que todo el conocimiento debe de ser funcional, es decir, debe de servir para algo. Que no nada más se nos quede un conocimiento ahí por aprenderlo y porque se quede grabado en la memoria, ¿no? Sino que realmente sirva para resolver situaciones que se nos están enfrentando, ¿sí? Así que para él es parte de este funcionalismo. Sin embargo, eh, en esa época el pensamiento de Dewey en base a este aspecto, pues no tuvo mucho impacto, sí, como dice ahí. Déjenme checar por aquí. No tuvo mucho impacto en lo que es la educación, ¿no? O sea, no tuvo impacto en la educación de ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque las escuelas de aquel entonces no se fijaban en este punto, ¿no? No estaban preparadas para precisamente este cambio en la toma de conciencia de cómo actuaba el niño y cómo actúa un adulto. Recuerden que se viene de una época tradicional en la que se consideraba al niño como un adulto en pequeño, entonces, pues todavía como que era difícil entender que el niño era muy diferente del adulto, ¿sí? Pero sin embargo, él estaba convencido de que muchos errores de los que había en ese entonces en la educación, pues eran parte precisamente de este no conocimiento que se tenía de lo que era el desarrollo, evolución y todas las características que implican a los niños, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seguir hablando un poquito acerca de esto en las siguientes, pero chicas, voy a cortar tantito, las veo en medio minuto, por favor, para dar paso a la última parte de esta, de esta hora. Nos quedan 20 minutos, así que corto y en medio minuto se incorporan, por favor, déjenme cortar aquí, por favor. Las veo en medio minuto.